Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros hermanos y amigos que a esta hora llegan a nuestra conexión para tener un tiempo de compañerismo, de amistad, de comunión en la presencia de nuestro Dios. Estoy dando la bienvenida a nuestros hermanos de la Iglesia del Señor aquí en Versalles, Medellín. Igualmente saludo a todos los hermanos del área metropolitana, del municipio de Antioquia, de todo Colombia y de cualquier lugar del mundo a donde se conectan con nosotros y donde verán estos videos. Gracias. Todos estos videos y estos mensajes están siendo subidos a nuestro canal en YouTube, Cristo Biblia. Ahí puede encontrar mensajes de la palabra del Señor que Dios nos está dando, que estamos produciendo, que son de tremenda edificación, buena palabra, sana doctrina. Y también puede seguir nuestra página en Facebook, Cristo Biblia. El Señor me ha dado ese nombre Cristo Biblia porque Cristo está en la Biblia y la Biblia procede de Cristo. Sin Cristo no habría Biblia. Cristo es el origen de todo. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 9, verso 26 al 27. Tenemos un tema que quedó continuando esta mañana. Un tema acerca del anticristo. Estuvimos mirando el anticristo parte 1, ahora vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a entrar a mirar a la luz de la palabra el anticristo parte 2. Leemos la Biblia en Daniel capítulo 9, verso 26 al 27, que dice de esta manera: Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga con su palabra, Él hable a nuestro corazón, seamos edificados, seamos fortalecidos. El propósito de estos temas escatológicos y proféticos es alentar al pueblo del Señor, alentar la iglesia, para que la iglesia en Cristo tengamos esa fortaleza, ese confortamiento que produce la palabra del Señor y sobre todo esa esperanza que da la palabra de nuestro Dios. Oremos al Señor. Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia, deseosos de seguir aprendiendo más de tu palabra bendita. Señor, enséñanos con tu espíritu, con tu gracia, tu sabiduría, tu poder. Alienta nuestra fe, alienta nuestras almas. Tu palabra es poderosa, tu palabra se implanta en nuestras almas y tiene poder para santificar, para restaurar, para renovar. Tu palabra nos produce esperanza. Obra con poder en los amigos para que ellos también entiendan el mensaje de tu palabra y se arrepientan, se conviertan y tú les des salvación. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con la claridad, la sencillez que produce tu Espíritu Santo. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos. Glorifícate, Señor Jesús,
Aleluya, para la gloria de tu nombre. Amén, gloria al Señor. Estuvimos mirando en la ocasión anterior que en el tema del anticristo, parte 1, miramos algo del perfil del anticristo. Y la Biblia nos enseña que procede del mar, o sea, mar es muchedumbre de gentes, que procede del imperio romano, que nacerá por obra de Satanás, que al anticristo se le llama la simiente de la serpiente, o sea, es el hijo del diablo, que tendrá poderes sobrenaturales. El Satán le dará poder, autoridad para gobernar al mundo. También estuvimos mirando a la luz de la Biblia que el anticristo hará milagros y engañará a los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia. O sea que no habrá una segunda oportunidad para los que se queden. Que será el mayor de todos los hombres en cuanto a gobernará el mundo con el poder del Satán. Será más sabio que el profeta Daniel, más sabio que Salomón, más sabio que todos los hombres juntos, exceptuando a Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. Será el mayor diplomático que el mundo jamás haya conocido, sea un gran político. Usará la oratoria para convencer y engañar. Y entonces ahora nos adentramos a mirar que será de la nación de Israel, según Daniel capítulo 11, verso 37. Mire cómo dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Cuando dice que del amor de las mujeres no hará caso, quiere decir que es un hombre insensible, es un hombre cruel, porque a la luz de lo que dijo Cristo, hablando de la gran tribulación, según Mateo capítulo 24, dijo Cristo: ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque será un tiempo de opresión, la gran tribulación contra el pueblo de Israel. Entonces, para una mujer embarazada en ese tiempo o que esté dando a luz, será muy difícil poder salir huyendo. Y al anticristo no le importará matar mujeres en embarazo, no le importará matar niños. Será alguien extremadamente cruel. No hará caso del Dios de sus padres, es decir, del Dios de Israel. Entonces el anticristo hará un pacto con Israel. Y para poder hacer un pacto con Israel, tiene que proceder de ese pueblo. Pero luego romperá ese pacto. Y entonces ahí es cuando Israel se dará cuenta que ese no es su Mesías, que fueron engañados. Para algunos ya será demasiado tarde. Algunos se volverán entonces al Cristo verdadero. Durante ese tiempo de la gran tribulación, el Señor se va a manifestar al pueblo de Israel, y ahí es donde ellos van a creer en el verdadero Mesías que vino hace casi 2000 años. Que ese que murió en la cruz, que fue crucificado, que fue rechazado, coronado de espinas, escupido, taladrado en sus manos, en sus pies, ese es el verdadero Mesías. El anticristo será el Señor de toda la tierra. Según Apocalipsis 13, verso 7, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles santos? Los del pueblo de Israel, no la iglesia, porque la iglesia ya no estará aquí en la tierra cuando el anticristo esté gobernando, esté reinando.
Y dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que será el Señor de toda la tierra. Estos días les comentaba en otro mensaje que alguien podría decir, no, yo vivo en las montañas. Yo vivo lejos de la ciudad, por allá que van a saber que yo existo. El anticristo gobernará sobre todo ser humano que esté sobre el planeta Tierra. No hay escapatoria, no hay lugar a donde huir, no hay lugar a donde escaparse. Al único que va a librar el Señor en ese tiempo es a Israel. El Señor lo llevará al desierto, allí le hablará al corazón, según dice Oseas, se manifestará a ellos, y a ese remanente fiel que el Señor tiene reservado, lo salvará. De resto, todos los seres humanos quedarán a merced del anticristo, quedarán rendidos ante él, porque no hay poder humano que enfrente al anticristo y lo venza. Solo el Cristo de la gloria puede vencerlo. Entonces va a matar a los judíos convertidos a Cristo durante la gran tribulación. El anticristo tendrá unos aliados poderosos, naciones poderosas, que ayudarán al anticristo a matar a Israel. En potencias que han sido enemigos de Israel. Todas las dictaduras del mundo estarán a favor del anticristo, porque de por sí el anticristo, ¿qué será? Será un dictador. Será un dictador. O sea, lo que tanto han clamado los pueblos en los 5 continentes por un líder común, por un líder de gobierno global, mundial, ahí lo van a tener en el anticristo. Lo que las naciones han querido hacer contra Israel, hay naciones que han querido exterminar a Israel, acabar a Israel, borrarlo del mapa. Ahí tendrán la gran oportunidad, aliados con el anticristo. Matarán a los judíos, millones y millones de judíos morirán en el tiempo de la gran tribulación, pero todo eso es cumplimiento de las Sagradas Escrituras. El anticristo gobernará por 7 años. Escuche bien, será el último líder mundial, el último gobernante mundial que se levantará. Y ese gobierno durará 7 años, según Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Entonces ahí está hablando de los 3 años y medio que será la gran tribulación. Pero antes de eso ya habrá habido otros 42 meses donde el anticristo habrá conquistado el mundo. O sea, otros 3 años y medio para completar los 7. Daniel capítulo 9, donde leímos, dice que el anticristo hará pacto con Israel por otra semana. No una semana de días, sino una semana de años. Una semana de años corresponde a 7 años, que es lo que dura el reino del anticristo. 7 años dura el reino del anticristo, pero 3 años y medio dura la gran tribulación. Apocalipsis 13, verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es lo que corresponde al tiempo de la gran tribulación, 3 años y medio. Su dominio será el dominio más cruel que el mundo jamás haya conocido. Si usted mira en internet o lee libros, va a darse cuenta que a través de la historia han existido personajes muy crueles. Y mencionaba algunos
prototipos del anticristo. El dictador Adolfo Hitler fue muy cruel con los judíos, con los africanos. Si usted mira, también fue muy cruel el faraón, extremadamente cruel. Y así en cada época han habido hombres muy crueles. Si se fija, la crueldad de Hossein, si mira la crueldad de Muammar Gaddafi y muchos otros dictadores a nivel mundial, terriblemente crueles, pero ninguno de ellos supera al anticristo. El anticristo será el más cruel de todos, más cruel de todos. Fíjense donde hemos leído Daniel capítulo 9, versos 26 y 27. Entonces dice ahí, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ya eso se cumplió, la muerte de Cristo. Cristo murió en la semana número 69 de las 70 semanas de Daniel. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo de donde procede el anticristo es el imperio romano, pero es alguien de Israel para poder hacer pacto con los judíos. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ya tuvo un cumplimiento en Tito, general romano, que destruyó el templo, destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero esto tiene un alcance para el tiempo final, donde se va a volver a cumplir esto, pero ya se va a volver a cumplir es en el anticristo. Entonces el verso 27 nos da la clave aquí para entender que el reino del anticristo durará 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, especialmente con la nación de Israel y con otras naciones. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el mismo anticristo. ¿Y qué está determinado que se derrame sobre él? Juicio. Usted lo puede leer en Apocalipsis, capítulo 16. De ahí en adelante puede leer esos juicios que vendrán directamente sobre el anticristo, sobre su reino. Dice que un ángel derramó una de las copas de la ira y el reino del anticristo se cubrió de tinieblas. Entonces el anticristo hará pacto con Israel, los engañará, se hará pasar por el Mesías, pero será un falso Mesías, y luego emprenderá dura persecución contra ellos. Mire, el anticristo hará pacto con Israel. Pablo habló de esto, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo va a lograr haciendo pacto con Israel. Se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer adorar por Dios, pero a la mitad de la semana es donde, por decirlo así, se le va a correr la máscara y se va a mostrar que ese no es el Mesías de Israel, no es el Salvador de ellos. Y entonces ahí es donde obliga a todo mundo a adorarle. El pacto que hará con ellos será un pacto mentiroso, un pacto de engaño con Israel. Le hará creer a Israel que ha llegado el tiempo de la restauración,
que pueden construir el templo, ese templo que ya está prefabricado. Si usted escucha noticias, si usted investiga acerca del tercer templo, ya Israel lo tiene prefabricado. Lo único que necesita es recuperar el lugar donde estaba el templo, donde hoy día está la mezquita de Omar. Y entonces el anticristo se hará pasar por Dios sentado en ese templo. Le van a ofrecer sacrificios, lo van a adorar, haciéndose pasar por Dios. Israel lo va a recibir, pero todo será un engaño. Cristo ya lo había dicho. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, al que van a recibir es al anticristo. Ya les decía que el mundo entero está preparado para recibir al anticristo. La iglesia está preparada para recibir al Cristo de la gloria. Nos vamos con Jesús. El anticristo será alguien que procede de Israel, porque Israel no va a recibir a un gentil, no va a hacer pacto con un gentil, no va a recibir un Mesías que no hable hebreo, que no conozca la ley. Será, mire que, por decirlo así, será un híbrido, una mezcla rara. Será un hebreo con corazón de gentil. Hebreo con corazón de gentil. Una mezcla bien rara. Cuando él tenga engañados a los israelitas, romperá el pacto con ellos. Ellos descubrirán que no es el Mesías verdadero, sino un impostor. Se negarán a adorarlo y él los oprimirá cruelmente. Matará a los judíos casi hasta exterminarlos por completo. Casi hasta borrarlos del mapa. Mire, Daniel capítulo 11, verso 30 al 32. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. De esa abominación desoladora que habló Daniel, también habló Cristo. La mencionó en Mateo 24, verso 15 al 23. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Hablando directamente Cristo de lo que anunció, o lo que él mismo le había inspirado, como Dios, como Espíritu, al profeta Daniel. Está hablando de la abominación desoladora, está hablando de la guerra, de la persecución que vendrá contra el pueblo de Israel en ese tiempo de la gran tribulación, donde el anticristo seducirá a los que abandonen ese pacto. Y entonces hay un remanente que se va a esforzar, que va a actuar. Daniel 12, verso 11 y 12, mire lo que dice.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahí está hablando al remanente fiel que soporte, que no se rindan en adoración al anticristo. Pero eso es del pueblo de Israel. La iglesia no estará ahí. Y oportunidad para los gentiles ahí ya no habrá. Mire que leímos ahora lo que escribió el apóstol Pablo. Se sentará en el templo de Dios, se levantará contra todo lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto. Durante el tiempo de la gran tribulación no habrá predicación del evangelio para los gentiles. Para los gentiles no habrá programa de Dios ya de salvación. Eso será solamente para el remanente fiel de Israel. Al remanente fiel le será predicado el evangelio del reino. ¿Qué hará el anticristo? Se sentará en el templo de Dios. Mire, segunda carta a los Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo de los judíos hace 1950 años fue destruido. Si usted al año 2020 le resta 70 años, entonces va a encontrar que tendría una cifra de 1950 años. ¿Cuánto lleva Israel sin templo, sin lugar de sacrificios? 1950 años. De ese majestuoso templo que había construido Salomón, que destruyó Nabucodonosor, que restauró, reedificó, reconstruyó Zorobabel con la ayuda de Dios y con la ayuda de Esdras, de Nehemías y los que viajaron con ellos, y que luego refaccionó, amplió, adornó, embelleció Herodes, y que fue destruido por el general Tito en el año 70 después de Cristo. De ahí para acá, de ese templo, en 1950 años de destrucción, no hay nada, solamente hay un pedacito del muro que se conoce con el nombre del muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos. Usted puede ver fotografías de esto. Hay abundante información de esto en internet. Lo que les decía, aquí no hay nada que inventarse, esa información está. Entonces, el templo lo tienen ya reconstruido o prefabricado los judíos. Todas sus piezas, todo lo tienen, atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo lo tienen ya los judíos. Lo único que esperan es la oportunidad de poder establecerlo allí, en el lugar donde estaba el templo. Para eso se necesitará entonces que se quite ese lugar o esa mezquita de Omar, que es de los árabes, es de los musulmanes, donde están ellos ahora rindiendo culto a su falso Dios, Alá, y todo lo que ellos ofrecen allí. Pero todo eso estará para el tiempo del anticristo. Ese templo que está ahora prefabricado será montado en ese templo, será adorado el anticristo. Mire lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, cuando los tenga ya dominados, va a mostrar su verdadera identidad.
se va a descubrir que es un impostor y no el Mesías. Los atacará para destruirlos. No permitirá que se adore o se invoque a ningún otro Dios. O sea que el culto será solo para él. Se rendirá culto a él y al Satán. O sea, el Satán va a ser adorado a través del anticristo. Daniel capítulo 11, verso 36 al 39. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo determinado es todo lo de la gran tribulación sobre Israel y también la destrucción del anticristo. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Ese es el Satán. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea, va a hacer lo que se le antoje. Entonces, al único que se le va a rendir adoración allí es al Satán, que eso es lo que el enemigo ha querido todo el tiempo, todo el tiempo. A Cristo en el monte de la tentación le propuso que lo adorara y que le daría todos los reinos. Entonces, aquí va a recibir adoración de todos los que sean engañados. Por eso es tan bueno conocer ahora el Evangelio y saber a quién estamos adorando. Estamos adorando al verdadero Dios, a Cristo Jesús. Pero los que no crean en el verdadero Dios, pues tendrán que creer en el falso Dios. El Señor les enviará un poder engañosos para que crean la mentira, por cuanto no creyeron en la verdad. El anticristo, el Dios de sus padres, no hará caso ni respetará a Dios alguno, ni del amor de las mujeres hará caso. O sea, es un hombre insensible, duro, cruel, nada lo conmoverá, nada lo conmoverá. Por decirlo así, será implacable. Los que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida lo van a adorar. O como dicen por ahí ahora, la frase, adorarán sí o sí. Si quiere adora y si no quiere adora, en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 13:8 lo dice. Y la adoraron, hablando de la imagen de la bestia, hablando del anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, va a establecer un culto para él. Escuche bien, en el reino del anticristo va a haber una sola religión. Y esa sola religión adorará al Satán. Eso es, una sola religión para él en toda la tierra. El falso profeta preparará el camino al anticristo para que lo reciban, hará maravillas delante de él, falsos milagros, falsas señales. Y entonces se implantará el gobierno mundial que tiene el sello o la marca o el número 666, que no es un número literal, es una forma de decir que es el gobierno humano, donde han de sacar a Dios de todo, de todo, de todo, de todo han de sacar a Dios. Los grandes gobiernos, las grandes potencias a nivel mundial han sacado a Dios de todo.
Lo sacaron de las instituciones educativas, lo sacaron de las instituciones gubernamentales. Hay lugares ahora donde es prohibido hablar de Dios. No, aquí no hable del evangelio, aquí no hable de la palabra de Dios, aquí no hable de Dios, aquí no hable de nada. No, hay lugares donde no permiten hacer un culto. Y son lugares del Estado, donde no se puede hacer nada hablando del evangelio. Mire lo que dice Apocalipsis 13, versos 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes quiere decir poderosos gobernantes como los más humildes campesinos, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, fíjense que en la antigüedad los nombres de las personas tenían un equivalente numérico. Especialmente en el pueblo judío, los nombres no solamente tienen significado espiritual, sino también significado numérico. De hecho, cada una de las letras del alfabeto hebreo tiene un significado o un valor numérico. Aquí se presenta el 666, que es el número de la oposición a Dios. Y ha estado en muchas cosas en el mundo. Entonces, este número ha venido siendo socializado en muchas cosas. ¿Qué indica el número 666? Es el número de imperfección. 3 veces el 6. En el sexto día, Dios creó al hombre. ¿Qué es el reino del anticristo? Es el reino del hombre. Es el gobierno del hombre sobre toda la tierra, donde se rechaza a Dios, donde se saca a Dios, donde no se quiere a Dios para nada, que Dios no gobierne, sino el hombre. ¿Y qué hay detrás del hombre? El Satán. Porque del ser humano que rechaza a Dios, ¿quién está detrás de él? Está el Satán. Entonces, es el número que identifica un sistema gubernamental mundial, un sistema mundial, no es algo literal como hacen por ahí los de Creciendo en Gracia, que se ponen un número, el 666, se lo tatúan. No es eso. Ustedes saben que la tecnología ha avanzado. Entonces hay microchip, hay tarjetas SIM. La tecnología ha avanzado de tal manera que lo que se implantará en el ser humano es ese dominio del anticristo, donde la gente tiene que estar registrada en ese sistema de gobierno para que pueda comprar y vender. Si no está registrado en ese sistema mundial, muere. O muere porque lo decapitan, o muere de hambre, o muere porque no puede vivir sin pertenecer a ese gobierno mundial. Qué terrible será. Solo el remanente fiel de Israel podrá escapar. El anticristo será herido de muerte, pero revivirá. Apocalipsis 13, verso 14 lo dice. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a todos los moradores que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. O sea, el anticristo, como es un hombre, pues va a ser herido. Es un hombre con el poder del Satán, pero que puede ser herido y puede morir. De hecho, Cristo lo matará. El dragón, el falso profeta
y el anticristo juntos forman la Trinidad. Entonces, si hay Trinidad, pero es satánica, es diabólica. ¿Quiénes forman la Trinidad diabólica? El dragón, que es el Satán. El falso profeta, que es un líder religioso, que preparará el camino del anticristo, y el anticristo. Imitando entonces así la manifestación de Dios, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Aquí hay una cosa bien tremenda. Comparando este texto bíblico con otras versiones, en Biblia Arcas Fernández dice: de ese modo engañaba a los hombres, animándolos a erigir una imagen en honor de aquella bestia que estuvo herida de muerte y revivió. En la Biblia Kadosh dice: ella engaña a los que viven en la tierra por los milagros que se le permite hacer delante de la bestia. Y les dice que hagan una imagen y que honre a la bestia que fue herida de muerte por la espada y vivió otra vez. Biblia de las Américas dice: engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. En Nueva Traducción Viviente dice: con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Se les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. En Palabra de Dios para Todos dice: engañaba a la gente de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. Yo quiero que entienda, la primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera bestia, que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. Entonces, todo eso es imitando la obra de Cristo, pero esto es imitándolo a la inversa. Porque el Satán no puede hacer nada bueno, todo lo que hace es malo. ¿Qué hará el anticristo? Peleará contra Cristo. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 19, verso 19 al 21. Y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. Ahí el que monta el caballo y viene con su ejército es Cristo. Escuche. Y la bestia fue apresada, o sea, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, sus aliados, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, la palabra. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí se cumplirá lo que dijo Cristo: donde esté el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Claro, donde hay un cadáver, se reúnen las aves de rapiña. Ahí será la gran cena de Dios, que es las aves de los cielos devorando las carnes de todos esos aliados del anticristo. Entonces el anticristo será derrotado. Pablo ya lo dijo en su carta a los tesalonicenses. Mire, el anticristo morirá por el poder de Cristo. Verso 8, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Y se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hablar del espíritu de la boca del Señor es hablar de su palabra, es hablar de su poder.
Usted no vaya a pensar que, hombre, entonces Cristo se va a agarrar a trompadas con el anticristo. No, 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 nada de eso. Solamente con el resplandor de la gloria de Cristo va a matar al anticristo. Con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra. Aleluya. Esto será al final de la gran tribulación y antes del juicio de las naciones. Cristo matará al anticristo. En la destrucción final de ese sistema mundial. No querían que Dios estuviera presente en nada. Te los deja a que este personaje los gobierne 7 años, pero este hombre perverso morirá por el poder de Cristo. Cristo lo matará con el espíritu de su boca, o sea, con su palabra. Lo destruirá con el resplandor de su venida. Porque Satán es de las tinieblas, el anticristo es de las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Cristo es la luz. Eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo aparezca viniendo con gran poder y gloria, viniendo con su iglesia y con los ejércitos celestiales, con sus ángeles, para hacer juicio contra el anticristo, contra sus aliados, y tener el juicio de las naciones y luego reinar sobre la tierra 1000 años. Gloria al Señor. Fíjense bien lo que está escrito en Ezequiel capítulo 28. En el libro de Ezequiel 28, versos 6 al 10. Por tanto, así dice Dios el Señor, por cuando pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Dios el Señor. Esto para mostrarnos que el anticristo no es un Dios. Se autoproclamará como Dios, pero no es ningún Dios, es un ser humano a quien Cristo matará. Daniel capítulo 8, verso 25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. El príncipe de los príncipes es Cristo el Señor, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, el único poder que puede enfrentar al Satán, que puede enfrentar al anticristo y vencerlo y destruirlo, es el poder de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Israel tratará de enfrentarse al anticristo, pero no podrá. Sin la ayuda de Dios no pueden. Recuerde leer en su casa, saque tiempo para que lea Daniel capítulo 2, versos 41 al 45, donde se habla de esa estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y piernas de bronce, pies de hierro y dedos, hierro mezclado con barro, contra la cual una piedrecita no cortada con mano golpea los dedos de barro, destruye la imagen, y entonces ahí es donde cobra sentido todo esto de la palabra profética, porque esa piedrecita no cortada con mano es Cristo Jesús, que destruirá al anticristo y destruirá todos los reinos, de tal manera que
solamente el reino de Cristo permanecerá para siempre, porque dice que esa piedrecita fue creciendo hasta hacerse un monte grande que llenó toda la tierra. Y dice que el reino le es dado o es tomado por Cristo el Señor, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál será el fin del anticristo? Ya lo leímos. Será echado junto con el falso profeta al lago de fuego. Ahí será lanzado. Será lanzado vivo con el falso profeta dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Entonces, que aquí nos está mostrando Apocalipsis que el bien triunfa sobre el mal, que los designios del Cristo de la gloria triunfan sobre las maquinaciones, las artimañas, las estratagemas del Satán. Por eso es bueno leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es para darnos miedo. Ay, hermano, qué miedo leer Apocalipsis. No. Antes, qué alegría leer Apocalipsis. Porque ¿qué nos muestra? Que el Cristo resucitado, el Cristo de poder, el Cristo glorificado, triunfa sobre todos sus enemigos. Ya los venció en la cruz del Calvario. Ya venció al Satán, venció a los demonios, ya venció el pecado, ya venció la muerte, ya venció el Hades. Solo que hay un programa que tiene que cumplirse. Y en ese programa, entonces viene lo del anticristo, viene lo de la gran tribulación, pero al final el Cristo de la gloria se manifestará. Aleluya. Y pondrá todo en orden. Gloria al Señor. Pondrá todo en orden. Ahora vamos a concluir aquí mirando lo que Pablo escribió a los tesalonicenses. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Por qué estamos en el Evangelio? ¿Por qué nos apartamos del pecado? ¿Por qué hemos renunciado a vivir una vida mundana, una vida impía? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 13-14 nos dice, ¿por qué? ¿Para qué? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Qué estamos haciendo en el Evangelio? ¿Qué esperamos? Alcanzar la gloria de nuestro Cristo Jesús. Por eso Cristo es nuestra esperanza de gloria, o sea, nuestra esperanza de tener cuerpos gloriosos semejantes al que Él tiene es Cristo el Señor. Por eso, mis amados hermanos, vale la pena seguir perseverando en Cristo. Vale la pena seguir apartándonos del pecado, seguir santificándonos. Si hemos pecado, si hemos fallado al Señor, si hemos cometido errores, pidamos perdón al Señor. Permitamos que la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, nos limpie, nos santifique. Permitamos que la palabra del Señor santifique nuestra vida, nuestra alma. Consagrémonos al Señor, vivamos en el arrepentimiento, en la consagración al Señor. Este es un llamado a los que se han descarriado, que están apartados del Señor. Arrepiéntanse, vuelvan al Señor, reconcíliense con el Señor. Lo que el Señor habló ya está prácticamente cumplido. Estamos al final del camino. Estamos en el final del final. Hermanos, perseveremos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a dejar por aquí. Todos estos temas son muy amplios, pero con la ayuda del Señor iremos estudiando poco a poco, más y más. Ahora ocupémonos en ser llenos del Espíritu Santo.
mantengámonos alejados del pecado, viviendo en santidad, siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos al Señor, démosle gracias. Señor Jesús, te damos gracias por tu gloriosa palabra, por todo esto que tú nos enseñas, cómo nos animas, nos alientas para seguir adelante en el camino de la salvación. Perdónanos, Cristo, todo pecado que hemos cometido, toda falta nuestra. Perfecciona tu obra en nosotros, santifícanos con tu palabra, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Ayúdanos a permanecer en la esperanza de la gloria eterna. Oh Señor, qué momento tan glorioso anhelamos, esperamos del arrebatamiento de la iglesia, cuando tú nos llevarás contigo y nos presentarás delante de ti sin mancha y sin contaminación. Padre Santo, obra en las personas que se han apartado, que se han descarriado. Toca el corazón de ellos, rompe cadenas, quita toda tiniebla, que tu luz brille en ellos. Tráeles, Señor, a tus pies. Hay personas que se quieren reconciliar contigo de verdad. Obra poderosamente, para ti no hay nada imposible. Oh Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre para siempre. Aleluya. Guarda tu iglesia, protege tu iglesia. Aquí en Versalles, ayúdanos a permanecer en el camino de la fe. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les amo de corazón. Y sigamos adelante con Cristo Jesús.